Durante 8 largos años, Laura Montgomery creyó que su etapa para el amor había terminado. Entonces, llegó una voz suave, constante, piadosa. Él la llamaba reina. Citaba las escrituras. Le enviaba listas de reproducción de música gospel a medianoche. Decía que también había perdido a su esposa y que sabía lo que se sentía estar solo. Así que cuando él le pidió que se reunieran en Puerto Rico, ella oró. Compró el boleto por sí misma, empacó sus mejores sandalias de iglesia y le dijo a su hija que sería solo un fin de semana para despejar la mente, para quizá comenzar de nuevo. Quería ver el océano. Quería volver a reír. Pero Laura no encontró alegría en esa isla. Encontró a un extraño usando el nombre de otra persona, una voz que se volvió violenta. Una promesa que se convirtió en trampa. Ella lo amaba, confiaba en él. Pero lo que encontró no fue amor, ni siquiera fue humano. ¿Qué pasa cuando la soledad no es aprovechada por casualidad, sino por diseño? Estás a punto de descubrirlo. Bienvenido a MKT Historias. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Mantente atento para actualizaciones diarias sobre crímenes reales. No olvides suscribirte. Laura Montgomery. Era el tipo de mujer cuya presencia permanecía mucho después de que saliera de una habitación. El tipo de mujer que recordaba tu cumpleaños sin necesidad de un calendario, que sabía el momento exacto para llevar pan de plátano a un vecino en duelo, que podía sentarse contigo en silencio y aún así hacerte sentir escuchado. Vivía de forma tranquila, pero vivía con propósito. Cada acción, cada palabra, tenía un peso moldeado por años de servicio, sacrificio y serenidad. Nacida y criada en Columbia, Carolina del Sur, Laura pasó la mayor parte de su vida adulta con bata médica, cumpliendo turnos de 12 horas, manejando emergencias y consolando a desconocidos en sus peores días. Durante casi 3 décadas, sirvió como enfermera de trauma en Providence Regional. No se inmutaba ante la vista de la sangre, no se quebraba bajo presión, no se quejaba de las noches largas. Era a quien las familias acudían cuando el médico salía de la habitación, y la verdad aún era demasiado dura para decirse en voz alta. Ella tomaba manos, oraba en las esquinas, se quedaba hasta tarde sin que nadie se lo pidiera, y luego volvía a casa. Se quitaba los zapatos y se sumergía en un silencio que solo tenía sentido para mujeres que habían entregado toda su vida a los demás. Era madre de 3 hijos, a quienes crió con disciplina y devoción. Les enseñó a orar antes de las comidas, a cumplir la palabra dada, a ser fuertes sin endurecerse. Su hija mayor siempre decía que Laura daba amor como si fuera su trabajo. Su hijo la llamaba la calma en cualquier tormenta. Pero nadie sabía cuántas veces Laura se sentaba en su habitación después de que la casa quedaba en silencio, y dejaba que ese silencio hablara más fuerte que la televisión que dejaba encendida solo para tener ruido. Cuando se convirtió en abuela, dijo que era como ver a Dios darle una segunda oportunidad de aliento. Conservaba fotos enmarcadas de los niños en un estante sobre el fregadero de la cocina. Guardaba sus dibujos en una caja de madera en el pasillo. Cuando venían de visita, preparaba té dulce, huevos rellenos y les dejaba quedarse despiertos 30 minutos más si estaban riendo. Era gentil, pero no blanda. Su voz podía cortar el caos cuando era necesario, y a menudo lo hacía. Después de que su esposo murió en 2014, Laura llevó el duelo como un cardigan, abotonado, cerca del pecho, pero siempre presente. No lloraba en público. No hacía anuncios. Simplemente seguía asistiendo a la iglesia, a eventos familiares, a la llamada de oración cada domingo a las 6 de la mañana. Las mujeres de su congregación decían que se conducía con gracia. Los hombres decían que caminaba como alguien que sabía lo que había sobrevivido. No hablaba mucho sobre la muerte de Richard, pero de vez en cuando, durante el círculo de cierre en la terapia de duelo, su voz se quebraba.
Nunca se volvió a casar, ni lo intentó. Cuando le preguntaban por qué, simplemente sonreía y decía, «Yo ya tuve mi amor. Hay quienes no tienen ni uno». Sus días estaban llenos de servicio. Era voluntaria en la clínica comunitaria los viernes. Ayudaba a organizar colectas de abrigos en invierno y aún encontraba tiempo para hornear su famoso pound cake para las reuniones y funerales. Recordaba aniversarios. Preguntaba por los hijos de la gente. Tenía en el refrigerador una lista de quién necesitaba oración y por qué. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio y la única luz venía del reloj de la estufa, Laura a veces se sentaba en la mesa con las manos entrelazadas y le preguntaba al Señor si eso era todo. No porque fuera ingrata, sino porque estaba cansada de estar sola. Un cansancio que no se quita con una siesta. Había sido la fuerte para todos los demás. Había mantenido unidas a familias cuando estaban por romperse. Había cosido heridas, calmado miedos, cargado con pesos que no eran suyos. Pero después de tantos años, solo quería sentirse abrazada, que alguien le preguntara cómo estaba y que lo dijera en serio. Quería ser elegida, no necesitada. Cuando se unió al grupo de Facebook, no lo hizo por desesperación. Lo hizo porque, por primera vez en mucho tiempo, quería ser vista. No como enfermera, no como madre, no como alguien que mantenía todo unido. Solo como una mujer, solo como Laura. Se tomó su tiempo para crear el perfil. Eligió una foto de la boda de su sobrina, en la que llevaba un vestido color champán, riendo, con el cabello canoso recogido. Escribió sus versículos bíblicos favoritos, su amor por la música gospel y que buscaba buena conversación y honestidad. Eso fue todo. No esperaba nada, pero tenía esperanza. Seguía regando sus plantas en el porche cada mañana. Seguía manteniendo el abrigo de su difunto esposo colgado en el pasillo. Seguía orando antes de cada comida, aunque fuera solo un tazón de cereal en la barra de la cocina. Y, sin embargo, algo había cambiado en silencio, con cuidado. Estaba abriendo la puerta a algo nuevo, algo que aún no había nombrado. No estaba intentando escapar de su vida. La había construido con esmero. Pero parte de ella se preguntaba, después de todas las vidas que había sostenido, si estaba mal pedir que alguien sostuviera la suya por un tiempo. Laura Montgomery no estaba buscando magia, no estaba huyendo de nada. Había vivido, había amado, había perdido, y aún así, seguía siendo amable. Eso, por sí solo, la hacía especial, y encontró a alguien que le dio todas las razones para seguir siéndolo. Su nombre aparecía como Rafford Daniels, supuestamente de 61 años, viudo, con 2 hijos adolescentes, residente en Florida. Vio su perfil el 6 de enero de 2023 dentro de un grupo de Facebook llamado Christian Singles Over 50, un lugar pensado para personas como ella. Aquellas que habían vivido lo suficiente para saber lo que no querían y que aún tenían suficiente corazón para creer que podía haber algo que valiera la pena conservar. Su perfil no pedía atención a gritos. Estaba allí, tranquilo. Un puñado de fotos. Nada ostentoso. Una barba sal y pimienta bien recortada. Piel morena. Ojos suaves que no miraban directamente a la cámara. Una camisa blanca bien planchada en una foto. De pie junto a una pequeña parrilla de carbón, con las mangas enrolladas justo por encima de los codos. Otra foto lo mostraba en un banco de iglesia con la cabeza inclinada, la Biblia abierta en el regazo. Las leyendas eran breves. Un versículo de Filipenses, una frase sobre confiar en Dios a través de la pérdida. No había comentarios buscando validación, ni filtros exagerados, solo quietud, el misterio justo para atraer a alguien sin que pareciera una trampa. Publicaba listas de reproducción, en su mayoría gospel. Donnie McClurkin, The Clark Sisters, Marvin Sapp, Never Would Have Made It encabezaba la lista. Para una mujer como Laura, era terreno familiar. La banda sonora de la verdadera supervivencia. No trataba de impresionar, trataba de conectar, y eso fue exactamente lo que logró. Lo que más llamó la atención
fue su manera de escribirle. Sus primeras palabras no fueron ingeniosas ni coquetas, fueron respetuosas. Buenas tardes, señorita Laura. Espero que este mensaje la encuentre cubierta de paz. Era el tipo de saludo que no esperas de alguien que nunca has conocido. Suave, medido. La hizo detenerse. La hizo leerlo 2 veces. Esperó unas horas antes de responder, sin estar segura de si debía hacerlo, pero al final lo hizo. Gracias, escribió. Ha sido un día largo. Fue un detalle amable. A partir de ahí, el intercambio se mantuvo lento, casi deliberado. Él le contó que había perdido a su esposa hacía 5 años por cáncer de mama. Dijo que no había tenido una relación seria desde entonces, que trataba de mantenerse en la palabra, que llevaba alrededor de 1 año en ese grupo de Facebook, pero que rara vez escribía a alguien. Que algo en las palabras de ella bajo una publicación de duelo le había llamado la atención. La llamaba Señora Laura, como si significara algo, como si el respeto ya viniera incorporado. No le pidió más fotos. No insistió en detalles. Le preguntó por su rutina dominical, si dirigía la devoción, qué versículos la ayudaban a dormir. Nunca escribía demasiado temprano, nunca demasiado tarde. Sabía cuándo dar espacio y cuándo acercarse, y su timing siempre parecía intencional. Le escribía más o menos a la misma hora cada mañana con una breve bendición, y luego otra vez por la noche con una cita, una oración o para saber cómo estaba. No había señales de alarma, no al principio. Escribía como alguien que había conocido la pérdida, como alguien criado entre escrituras y música soul, como alguien que entendía la diferencia entre atención y presencia. Y cuando ella le preguntó si quería hablar por teléfono, él le envió una nota de voz en su lugar. Esa primera nota de voz la dejó inmóvil, cálida, tranquila, firme. Un tono sureño grave que envolvía cada palabra como si tuviera un destino, pero sin prisa por llegar. Dijo, solo quiero decir que admiro cómo se conduce. Hay una fuerza tranquila en la forma en que habla. Ella la escuchó 2 veces, y luego una tercera antes de dormir. Cuando finalmente la llamó, no la interrumpió. Escuchó, y antes de colgar le preguntó si podía orar con ella. Ella dijo que sí, y por primera vez en años, alguien oró por ella con intención, con cobertura. No se sintió perseguida, se sintió segura, y cuando le pidió verlo por videollamada, él lo intentó. La imagen se congeló. La luz era mala. Dijo que su Wi-Fi era inestable. Culpó a los hábitos de streaming de su hijo. Ella lo dejó pasar. Porque la voz seguía ahí. Los mensajes seguían llegando. Las oraciones seguían llegando en el momento justo. Y cuanto más hablaba, más sentía ella que él la veía. No solo a la Laura de Facebook, sino a la mujer que aún extrañaba a su esposo en los momentos de silencio. A la que se quedaba después de la iglesia para apilar sillas, a la que no le habían preguntado cómo había dormido en mucho, mucho tiempo. Era enero, apenas el comienzo. Y ya, algo estaba cambiando. No rápido, no ruidoso, sino constante. El tipo de cambio que hace que una mujer empiece a guardar capturas de pantalla. Que hace que sostenga el teléfono un poco más después de leer sus palabras, que la hace preguntarse, ¿y si esto no fuera casualidad? ¿Y si realmente fuera mi turno? Para febrero sus mensajes se habían convertido en un ritmo. Cada mañana empezaba con una bendición, cada noche terminaba con una oración, y en medio había mensajes para saber cómo estaba, enlaces a versículos, historias de su día. No era solo constancia. Se sentía intencional, como si él hubiera estudiado cómo se movía su corazón y hubiera alineado su tiempo para coincidir con él. Comenzó a hacer preguntas más profundas. Nada demasiado invasivo, solo reflexivas, con fundamento. El tipo de preguntas que hacen que una persona se detenga y se sienta vista. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? ¿Cuál fue la canción de tu boda?
Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, sin responsabilidades, sin culpa, ¿a dónde sería? Ella se tomó su tiempo para responder esa última. Luego lo dijo. Puerto Rico. Siempre quise ver la costa. Él no apresuró la respuesta, pero cuando lo hizo, fue una sola frase. Entonces, ahí iremos. Ella se rió al principio. Pensó que solo estaba siendo amable. Pero en los días siguientes él lo mencionó de nuevo. Esta vez con un plan. Dijo que su primo trabajaba en hostelería, que tenía una conexión con un hotel boutique en la isla, justo junto a la playa. No era de lujo, pero era tranquilo, limpio, hermoso. Dijo. La habitación tenía un balcón con vista al mar, y las mañanas allí parecían algo sacado de los salmos. Ella le preguntó si hablaba en serio. Él dijo, solo si estás lista. Luego agregó, me sentiría mejor si tú manejaras el vuelo y la habitación. Así te sentirás segura. No quiero que pienses que me debes nada. Esa palabra, segura, significó algo para ella, y él no presionó. Le dio espacio para pensar, pero nunca dejó de estar presente. En cada mensaje, cada nota de voz, cada oración, él permanecía. Y para alguien como Laura, que había pasado tantos años dando sin recibir, esa presencia se sentía rara. Lo pensó durante unos días. Habló con Dios sobre ello más de una vez. Revisó su calendario, lo volvió a revisar, leyó reseñas del hotel, buscó precios de vuelos, y se dijo que si los números cuadraban, podría ser una señal. El 2 de abril de 2023 lo reservó. Ida y vuelta de Charlotte a San Juan. Del 18 al 21 de abril, 3 noches. Suficiente tiempo para adentrarse en algo nuevo, y aún regresar con espacio para respirar. Eligió el Coral Azure Beach Inn, una pequeña propiedad costera apartada de las calles más turísticas. El tipo de lugar donde la recepción todavía te da una llave de verdad, no una tarjeta de plástico. Un lugar donde las olas eran más fuertes que el tráfico. Eso le gustó. Le gustó imaginar mañanas tranquilas con café y un diario, sentada en ese balcón con el océano al alcance. Imprimió su itinerario y lo colocó en la mesa de la cocina junto a su Biblia. Escribió los números de teléfono de sus hijos en la parte inferior por si acaso. Se lo contó primero a su hija. Le dijo que estaría fuera unos días. Finalmente haciendo algo por mí misma. Su hija hizo preguntas. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Con quién vas? Laura dio lo suficiente para calmar su preocupación, pero no tanto como para sentirse juzgada. No quería que le quitaran la alegría con palabras. Eligió su ropa con cuidado. Un vestido azul suave para la cena, un vestido veraniego de flores para caminar cerca del agua, sandalias cómodas, un chal para el avión. Compró un nuevo gorro de satén. Empacó su medicación, sus bolsitas de té favoritas, su aceite de unción en tamaño de viaje. Incluso empacó un diario que no había tocado en años, el que solía usar en los primeros días de su duelo. Quizá, pensó, este viaje sería donde comenzara un nuevo capítulo. Aún así, se movió con cautela. Volvió a verificar todo. Guardó la dirección del hotel en su teléfono, la escribió en papel y la puso en su bolso. Compartió su número de vuelo con su hija. Dejó una llave de la casa con su vecina por si acaso. Y aún con todos esos pasos, había una nueva ligereza en sus movimientos, un brillo que no había estado allí en años. No porque fuera ingenua, sino porque creía en lo más profundo que, después de todo lo que había dado, estaba bien recibir algo a cambio. En los días previos al viaje, se preparó con propósito, se arregló el cabello, compró un nuevo brillo labial, algo suave, no demasiado llamativo. Sacó una cadena de oro del fondo de su joyero, la que Richard le había regalado en su 20º aniversario. No lo estaba reemplazando, lo estaba honrando y, quizá, solo quizá, permitiéndose sentir alegría otra vez. La noche antes del vuelo, colocó todo sobre la cama.
la maleta abierta, el pasaporte listo, la tarjeta de embarque impresa y guardada en su bolso. Le envió un mensaje. Ya estoy empacada, lista para salir. Él respondió con una nota de voz. Buen viaje, reina. Te estaré esperando. La escuchó 2 veces antes de dormir. Esa noche, se sentó en el borde del colchón, con las manos entrelazadas en su regazo, y susurró una oración. Señor, si esto es bueno, que sea bueno, y si no lo es, deténlo antes de que comience. Luego apagó la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura Montgomery se durmió sonriendo. El 18 de abril de 2023, en San Juan, el aire estaba cargado de sal, y el cielo mostraba un suave degradado de azul, que se desvanecía hacia el atardecer. Laura bajó del avión con su equipaje de mano en una mano, y un itinerario doblado en papel en la otra. Se movía con propósito, pero sin prisa. Cada movimiento era deliberado, cada respiración una afirmación silenciosa. Se detuvo justo afuera de la zona de recogida de equipaje en el Aeropuerto Internacional de San Juan, ajustando la correa de su bolso, escaneando la multitud en busca de un rostro que solo había visto a través de píxeles. No esperaba una bienvenida efusiva, solo un saludo, un reconocimiento. Alguien que agitara la mano y dijera su nombre. Y entonces él apareció. Un sedán negro se detuvo junto a la acera. El conductor salió, miró alrededor y luego caminó hacia ella con una media sonrisa y aún con las gafas de sol puestas. Era más bajo de lo que ella esperaba, más corpulento, con una mandíbula menos definida, una línea de cabello más cercana al centro del cuero cabelludo que a la frente, y una piel más oscura que el tono café suave de las fotos. Pero sonrió. Extendió la mano y dijo, «Reina Laura». Ella parpadeó, devolvió la sonrisa, un poco confundida y un poco insegura, pero aún abierta. Él se inclinó y dijo, «Rafford tuvo una emergencia con los niños. Soy de su gente. Me pidió que cuidara de usted hasta que termine de resolver todo. Está en buenas manos, lo prometo». Ella rió nerviosamente. Esa risa que das cuando algo no cuadra del todo, pero no quieres ser grosera. Pensó que quizás simplemente se veía diferente en persona, que los filtros le habían favorecido, o que el duelo y la vida real no siempre eran fotogénicos. No protestó ni huyó, porque nada parecía alarmante, solo extraño. Y lo extraño no siempre es suficiente para justificar el miedo cuando la amabilidad está frente a ti. Sosteniendo la puerta del coche abierta. Dentro del sedán, el aire era denso, el tipo de silencio que no es paz, sino vacío. El que se sienta en tu regazo y te hace demasiado consciente de tu propia respiración. Laura ajustó el cinturón. Entrelazó las manos en su regazo y luego miró de reojo, esperando algo. Una conversación, una sonrisa, un poco de tranquilidad, pero nada llegó. El hombre al volante no dijo nada al principio. Solo miraba al frente con ambas manos fijas a las 10 y a las 2. Su mandíbula se tensaba de vez en cuando, pero su rostro no mostraba nada. Ni cordialidad ni comodidad, solo concentración. Casi como si no estuviera acostumbrado a la compañía. Ella intentó acercarse un poco y comentó algo sobre la brisa, cómo mezclaba sal y dulzura. El océano huele más fuerte aquí de lo que pensé. Dijo con una voz ligera, esperanzada, lo bastante suave como para invitar a la conexión. Él asintió sin girarse y gruñó. Sí, el aire de la isla es bueno para el alma. Las palabras salieron lentas, como si tuviera que arrancarlas de sí mismo, y luego no hubo nada más, sin un ¿de dónde vienes? Ni un ¿es tu primera vez en la isla? Solo silencio. Ella lo intentó otra vez, comentando lo hermosas que se veían las montañas a lo lejos y cómo los colores le recordaban a pinturas que solía ver en una librería del centro en Carolina del Sur, pero de nuevo no obtuvo interés. Solo un encogimiento de hombros. Una mano se levantó brevemente del volante y volvió a bajar. El tráfico era ligero, pero el trayecto se sintió largo.
El coche serpenteaba por calles estrechas, pasando por puestos de frutas, edificios desgastados y murales brillantes sobre los que ella quería preguntar. Miraba por la ventana fingiendo admirar el paisaje, pero en realidad observaba su reflejo en el vidrio. Algo no se sentía bien, no mal, solo distante. Carraspeó y preguntó cuánto faltaba para llegar al hotel. Él le dio un tiempo, 20 minutos, sin más explicación, sin charla sobre el tráfico ni mencionar la dirección que tomaban. No le ofreció agua, no preguntó si el aire acondicionado estaba bien, solo conducía, con los dedos golpeando el volante de vez en cuando con un ritmo irregular. En un momento, se detuvieron en un semáforo, y un niño con una mochila cruzó frente al coche, saludando a los conductores mientras pasaba. El hombre al volante no se inmutó ni sonrió, solo miró al frente, inmóvil, como si tuviera un destino pero sin prisa por llegar. Laura sonrió al niño por instinto y luego miró de nuevo al conductor. Él parpadeó lentamente, aún impasible. Al girar hacia una calle más pequeña bordeada de palmeras, ella hizo una última pregunta. Entonces, Rafford, ¿nos encontrará en el hotel? Esta vez sí la miró, solo por un segundo, y luego volvió la vista a la carretera. Sí, pronto. Está terminando algo con los niños. Las palabras cayeron demasiado rápido, como si las hubiera ensayado. Ella sonrió con cortesía, forzada, mientras sus dedos golpeaban contra su pierna. Ajustó la correa del bolso y se sentó un poco más erguida. Algo no estaba bien. Lo sabía, pero no tenía pruebas, solo aire e instinto. Para cuando el sedán se detuvo frente al Coral Azure Beach Inn, el sol ya empezaba a bajar en el cielo. Rayas naranjas se dibujaban sobre los tejados. El océano estaba cerca, se podía oír, oler, sentir cómo se filtraba por las ventanas. Ella exhaló profundamente, tratando de sacudirse la sensación. Él salió primero, cerró la puerta sin decir palabra, luego rodeó el coche y abrió la de ella. Laura bajó despacio, maleta en mano. Él no intentó tomarla, ni siquiera se ofreció. Miró el edificio. 3 pisos pintados en azul suave con molduras blancas y una amplia escalera que conducía a una entrada de vidrio. Era pintoresco, exactamente como lo había imaginado. Y sin embargo, sintió algo que no esperaba. Duda, pero siguió caminando porque se dijo a sí misma que estaba pensando demasiado. Que tal vez él era solo tímido. Que algunas personas simplemente no son conversadoras. Que no todo podía ser perfecto. Lo siguió por la puerta sin saber que este sería el último lugar en el que se la vería con vida. A las 4:35 p.m. Las cámaras de seguridad del hotel los registraron llegando al Coral Azure Beach Inn. Ella salió primero. Él detrás, sin cargar nada. Ella llevaba su propia maleta. En la recepción, él la registró. No mostró identificación. Solo escribió su nombre y dijo que la reserva ya estaba hecha. El recepcionista asintió y entregó la llave. Ella dio las gracias. Se volvió hacia el hombre junto a ella y preguntó: ¿Rafford nos encontrará aquí? Él respondió: Pronto. Me dijo que te pongas cómoda. Laura caminó delante hacia el ascensor. No miró atrás, no porque no fuera precavida, sino porque aún quería creer que este viaje sería lo que había esperado. A las 5:00 m. Llamó a recepción desde la habitación. Preguntó por el Wi-Fi, dijo que tenía problemas para conectarse, que quería enviarle una foto a su hija. Algo sencillo. Tal vez la vista desde el balcón o la habitación. Momentos después, la línea telefónica de la habitación quedó muerta. A las 5:08 p.m. Su teléfono móvil registró su última actividad. Un mensaje a medio escribir que nunca se entregó por completo. Decía: «Todo bien, llegué segura». Esas serían las últimas palabras que su familia vería en su teléfono. No envió ninguna foto, no hizo seguimiento, no respondió al «llámame cuando te instales», que le había escrito su hija.
Estaba dentro de la habitación 204. Desde afuera, nada parecía mal. Sin gritos, sin vidrios rotos, sin llamadas de auxilio. Solo silencio y una puerta que se cerró con un clic suave. La habitación 204 no era lujosa. Una cama queen con sábanas blancas impecables. Un pequeño balcón con vista al mar. Cortinas color beige, claro, moviéndose con la brisa. Sobre la cómoda, una toalla doblada con forma de cisne, una tarjeta de bienvenida y una pequeña botella de agua con gas. Era un lugar tranquilo, limpio, íntimo, diseñado para descansar, para la paz, para el inicio de algo suave. Laura entró primero, Paige. Arrastró su maleta por el suelo de baldosas. Se dio la vuelta para dar las gracias. Pero antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Rápida. Controlada. Intencional. Ella giró, aún educada, aún serena, todavía otorgando el beneficio de la duda. ¿Rafford ya viene o...? No pudo terminar. El primer golpe llegó sin aviso. Un puño cerrado contra la mandíbula, en el lado derecho, lo bastante fuerte como para hacerla retroceder hasta chocar con el borde de la cómoda. La botella de agua cayó al suelo. Su teléfono se le resbaló de la mano y golpeó el piso. Jadeó. Llevó una mano a su rostro. La sangre ya llenaba su boca. Intentó hablar, tratar de entender qué pasaba, pero no había razones, ni peso, ni por qué. Solo impacto. Solo fuerza. Solo el conocimiento repentino y aterrador de que ya no estaba en una conversación. Estaba en una jaula. Él no gritó. No explicó. No dijo su nombre. Se movía rápido, controlado, con familiaridad, como quien ya lo había hecho antes. Laura intentó alcanzar el teléfono en el suelo, pero él ya estaba ahí, con el pie presionando su muñeca. ¡Crack! El grito fue silencioso, atrapado en su garganta. Él se arrodilló sobre ella, metió la mano en su bolso, sacó su cartera, su cargador, su medicación, y todo lo tiró al suelo. Luego tomó el teléfono, lo giró hacia su rostro y dijo: «Ábrelo». Ella negó con la cabeza. Él la golpeó otra vez, esta vez en las costillas, y luego otra vez. No podía respirar. No podía llorar. Le acercó el teléfono de nuevo. «¡Ábrelo!». Ella parpadeó, aturdida, pero el teléfono se desbloqueó. Reconocimiento facial. Eso era todo lo que él necesitaba. Se levantó, se sentó al borde de la cama como un hombre revisando correos. Abrió su aplicación bancaria. Buscó el saldo más alto y comenzó la transferencia. $17,900 de su cuenta a una billetera digital de un tercero. Sin dudar, sin máscara, sin guantes. Solo manos que se movían rápido, precisas, entrenadas. Cuando terminó, abrió sus mensajes de texto, borró los 3 últimos. Desactivó la opción de compartir ubicación. Luego entró en los ajustes de la aplicación bancaria, eliminó sus credenciales, borró el registro de Face ID y cerró sesión. Eliminó la aplicación por completo. Ella yacía en el suelo, parpadeando hacia el techo, sangrando sobre las juntas del piso. Todo había tomado menos de 10 minutos. Entonces hizo lo último y más doloroso. La violó. Cuando terminó, se levantó, cruzó la habitación y tiró su medicación por el inodoro. Revolvió su maleta, vació su frasco de base de maquillaje sobre la Biblia, luego tomó el teléfono una vez más. Entró al baño y lo estrelló contra el suelo de baldosas antes de arrojarlo al inodoro. Se hundió rápido. No se fue. No todavía. Y en el silencio que siguió, Laura comprendió algo más aterrador que el dolor. El hombre que había sostenido sus esperanzas, su duelo, sus oraciones, nunca había existido. No se había enamorado de un hombre. Había seguido una voz,
un guión, una máscara tallada de código y manipulación. Había entrado en una historia que alguien más había escrito para ella. Y en esta versión, no había un final destinado a su supervivencia. 19 de abril de 2023. Coral Azure Beach Inn. El sol de la mañana ya calentaba el concreto del exterior, proyectando largas y perezosas sombras sobre la terraza de la piscina. Los turistas se reunían para desayunar en el patio. Un recepcionista actualizaba los registros de entrada del día. Todo parecía normal. Todo sonaba normal. A las 9 sin submeta con que cm. Una empleada de limpieza se acercó a la habitación 204. Se llamaba Mariela. Llevaba más de 7 años trabajando en el hotel. Conocía bien el ritmo de los huéspedes, cuándo salían temprano, cuándo se quedaban, cuándo respondían somnolientos pero con una sonrisa. Pero cuando tocó la puerta de la 204 no hubo sonido alguno. Ni un momento, ni voz, ni televisión, ni agua corriendo. Tocó otra vez, más fuerte esta vez. Pegó la oreja a la puerta. Nada. El letrero de no molestar no colgaba del picaporte, y la huésped, Laura Montgomery, debía dejar la habitación antes del mediodía. Mariela esperó unos segundos. Luego siguió con otras habitaciones del pasillo. Pero algo en ese silencio se le quedó grabado. A las 10:10 a.m. regresó y volvió a tocar. Aún sin respuesta. A las 10:10 a.m. Mariela volvió con el subgerente. Él fue a recepción por la llave maestra, siguiendo el protocolo estándar para huéspedes que no responden. Juntos abrieron la puerta de la 204. El olor fue lo primero. No a podredumbre, no a descomposición, sino una quietud en el aire que no encajaba. Un olor penetrante. De esos que no nombras, pero que tu cuerpo reconoce. La habitación estaba a oscuras, las cortinas corridas, luces apagadas, salvo en el baño, donde una bombilla parpadeaba débilmente. La cama intacta, la maleta medio cerrada sobre el banco, los zapatos alineados junto a la pared. Pero algo estaba mal, algo sutil al principio. El interruptor de luz junto a la puerta tenía una mancha oscura, de color óxido. Sangre. Mariela dio un paso atrás. El subgerente avanzó. Sus ojos recorrieron la habitación lentamente hasta fijarse en la toalla del cubo de basura del baño, empapada de rojo amarronado, retorcida, con trozos de tejido, cabello y... ¿Era eso un diente? Él llamó. «Hola, señora». Silencio. Y entonces, justo más allá de la cama, la vio. Laura Montgomery yacía sobre su lado derecho, entre la cómoda y la pared. El brazo doblado bajo su cuerpo, las piernas encogidas de manera antinatural, como si hubiera intentado resistirse, levantarse, protegerse, pero su cuerpo se hubiera rendido antes de que llegara la ayuda. El subgerente retrocedió rápido, la mano ya buscando la radio en su cinturón. Balbuceó palabras a medias en español, a medias en pánico, y luego gritó a Mariela. «Llama al 911 ya. Diles que tenemos una huésped caída. Posible homicidio». En segundos, la recepción estaba al teléfono con emergencias. La llamada quedó registrada a las 10:19 a.m. El operador intentaba mantener la calma del interlocutor, pero el pánico ya se había extendido. «Hay una mujer en la habitación. No se mueve. Hay sangre. Por favor, envíen a alguien». Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos. Avanzaron por el vestíbulo con urgencia, guiados por el del personal. Subieron la estrecha escalera y recorrieron el silencioso pasillo. Habitación 204. La puerta seguía abierta. Entraron sin vacilar. Uno de ellos fue directo hacia Laura. Comprobó signos vitales. Nada. Sin pulso, sin respiración, piel fría. El rigor mortis ya había comenzado. El otro paramédico recorrió la habitación documentando la escena con una cámara corporal. Manchas de sangre, desorden en el baño, la maleta a medio abrir.
una toalla empapada en el cubo de basura. No tocaron nada. A las 10:38 asistómame. El hotel estaba cerrado. Llegó la policía de San Juan, luego los detectives locales. La cinta amarilla bloqueó la segunda planta, se pidió a los huéspedes que permanecieran en sus habitaciones. El personal fue llevado a entrevistas. Se solicitaron las grabaciones de seguridad. Aún no sabían quién era ella, ni qué había pasado, pero sí sabían esto. No había ocurrido hacía mucho, y quien lo hizo no se fue por donde había llegado. Había moretones en su rostro, sangre a lo largo de la línea del cabello. Sus muñecas mostraban signos de sujeción, rojas, irritadas, desgarradas en algunos puntos, y en ambos antebrazos, abrasiones profundas, el tipo de heridas que ocurren cuando alguien lucha con todas sus fuerzas. Eran claras heridas defensivas. La toalla encontrada en el cubo de basura coincidía con el patrón de sangre seca en sus labios y nariz. Había sido utilizada para silenciarla de manera violenta y forzada. El médico forense confirmaría más tarde que la causa de muerte fue estrangulamiento. Los moretones en su cuello eran consistentes con una presión sostenida ejercida por antebrazos y tela. Había sido dominada, asfixiada y dejada allí, sin moverla, sin ropa, sola. Las grabaciones de vigilancia del hotel fueron revisadas en menos de una hora. No había registro de que hubiera hecho el check-out. Ninguna imagen de ella saliendo. Ninguna cámara del vestíbulo mostraba a un huésped saliendo de la habitación 204 después de la medianoche. Pero justo después de las 3:12 ananesa, en mes del 19 de abril, una cámara captó algo que nunca debió ver. La imagen era granulada, de baja resolución, pero inconfundible. En la esquina izquierda del encuadre, una figura emergió de la oscuridad, moviéndose lentamente, con cuidado, sujetando la baranda de la escalera de incendio con una mano. Llevaba un bolso tipo duffel colgado del hombro opuesto. No se detuvo, no miró atrás, no corrió. Paso a paso, bajó desde el tercer piso, evitando golpear el metal. Cada movimiento controlado, cada gesto medido. La capucha le cubría el rostro a medias. Vestía pantalones oscuros, zapatos indistintivos, guantes que no dejarían huellas. El bolso no se balanceaba, estaba compacto, pesado, asegurado. Parecía llevar más que ropa. Tal vez aparatos electrónicos, dinero en efectivo, o algo que no quería que se viera. A las 3:13 p.m. llegó al descanso del segundo piso y se detuvo. Durante 3 segundos completos permaneció inmóvil. Ajustó el agarre. Inclinó la cabeza hacia la calle y luego continuó bajando al primer nivel hasta salir del encuadre. Nunca caminó por los pasillos. Nunca usó el ascensor. Nunca pasó su tarjeta por la entrada. Evitó todas las cámaras de las plantas principales. La del vestíbulo no lo registró. Las del hueco de la escalera, vacías. Recepción, en silencio. Este hombre no salió como un huésped. Desapareció como una sombra. Conocía los puntos ciegos. Conocía los tiempos. Sabía exactamente dónde no debía ser visto. Nunca regresó. Y para cuando el sol salió sobre San Juan, la habitación 204 estaba en silencio. Cerrada desde dentro, con su único testigo tendido frío en el suelo. El hombre en la azotea nunca firmó en el registro, pero ahora cada paso que dio por esa escalera de incendio se convirtió en evidencia, quemada en fotogramas, pixelada, pero permanente. Creyó que había desaparecido. No lo hizo. Entre el 20 y el 23 de abril, la investigación sobre la habitación 204 avanzó rápido porque debía hacerlo. Laura Montgomery estaba muerta. No había testigos, ni un sospechoso claro, ni señales de entrada forzada. El hombre con el que fue vista por última vez nunca firmó el libro de huéspedes. No usó tarjeta de crédito ni presentó identificación. El único nombre en el registro era el de ella. Pero Laura no había llegado a Puerto Rico de forma imposible de rastrear.
Su hija tenía un número de vuelo, una dirección de hotel y un mensaje que decía: «Por fin estoy haciendo algo para mí». También tenía una foto de su madre en la zona de recogida de equipaje, sonriendo, radiante. Esa foto se convirtió en el ancla, el punto de partida de lo que se desarrollaría en los días siguientes. Los detectives descubrieron rápidamente que no existía ningún Rafford Daniels. El número de teléfono vinculado a sus mensajes era de un servicio desechable VoIP, enrutado a través de servidores en Estonia. El perfil de Facebook había desaparecido, desactivado menos de 12 horas después del asesinato. Pero la última transferencia bancaria sí era real. $900 enviados desde la cuenta corriente de Laura a las 5:07 p.m. del 18 de abril. La cuenta receptora estaba vinculada a una billetera de criptomonedas, no regulada, sin nombre asociado, pero no invisible. Esa billetera había sido señalada una vez en 2021, en una investigación por fraude electrónico. Estaba vinculada a una red de ciberdelincuencia con base en Nigeria, especializada en estafas románticas a personas mayores, chantaje digital y robo de identidad. Los investigadores rastrearon la dirección IP utilizada para completar la transferencia. Procedía de un router público en una cafetería a 6 calles del Coral Azure Beach Inn. Las cámaras de ese local, el 18 de abril, mostraron a un hombre entrando a las 5:14 p.m., sentado al fondo cerca de los baños, sin pedir nada. Permaneció allí 20 minutos. Vestía sudadera con capucha oscura y gorra baja. Pero el reconocimiento facial, utilizando múltiples ángulos, lo identificó. Dari Jensen, 17 años, usuario de alias conocidos. 4 arrestos previos por fraude, coacción e impostura. Su nombre no apareció una sola vez en la correspondencia de Laura. Nunca publicó nada en línea, nunca apareció en los registros de llamadas. Era el hombre detrás de Rafford Daniels. Un rostro creado con IA, una vida diseñada para manipular, una estafa tejida con paciencia, reverencia y código. Y no había huido lejos. El reconocimiento facial rastreó sus movimientos por el viejo San Juan. Fue visto caminando tranquilamente cerca de la Plaza Colón, a las 4:20 NSM del 19 de abril, solo unas horas después de que las cámaras lo mostraran descendiendo por la escalera de incendio. Se detuvo en un puesto de esquina, compró un café caliente, luego giró hacia una calle estrecha y desapareció del área del hotel. Pero los investigadores siguieron excavando. La siguiente aparición fue a 2,3 millas de distancia, en un segundo hotel, más antiguo, más barato, utilizado principalmente por viajeros de paso. Las cámaras de seguridad lo mostraron registrándose bajo el nombre de Jerome Stills. Sin identificación, pagó en efectivo y llevaba los mismos zapatos que en las imágenes anteriores. Pasó 2 noches allí antes de volar fuera de San Juan el 21 de abril, utilizando una tarjeta de embarque falsificada a nombre de otra persona. Creía que estaba limpio. Creía que había enterrado su rastro y borrado cada huella. Pero no sabía que Laura había enviado a su hija una captura de pantalla del hotel, que ella había reenviado el correo de confirmación de viaje, que su familia tenía acceso a su cuenta bancaria y había detectado la transferencia en cuestión de horas. No sabía que su hija había llamado a 3 embajadas distintas antes del amanecer, o que la lista de reproducción de gospel que él le compartió, la última que ella escuchó antes de ser atacada, seguía abierta en la pantalla de bloqueo de su teléfono cuando lo recuperaron del tanque del inodoro. No borró todo. Borró lo que él pensó que importaba. El 24 de abril de 2023, 6 días después de que el cuerpo de Laura Montgomery fuera encontrado, la jurisdicción federal asumió el caso. El FBI se unió oficialmente a la investigación, clasificándola como un homicidio cibernético de múltiples estados. La decisión no fue solo un procedimiento, fue necesaria. Para entonces, las autoridades puertorriqueñas ya habían descubierto suficiente para saber que
Este caso era más grande que un asesinato local. El hombre que se registró en el hotel con Laura no tenía una identificación coincidente, ninguna huella digital bajo su nombre real y ninguna conexión con bases de datos nacionales. El dinero tomado de su cuenta, $17,900, había sido transferido a una cuenta bajo su control. Y el perfil de Facebook de Rafford Daniels había desaparecido, borrado por completo. El rastro rastreable terminó solo unas horas después de su muerte. Ese nivel de sofisticación significaba una cosa. Esto no fue un acto de violencia al azar. Fue un engaño organizado, intencional, practicado, diseñado para evadir. La división cibernética del FBI marcó la billetera de criptomonedas en cuestión de horas tras su llegada. Esa billetera había aparecido en 2 investigaciones anteriores. Una vinculada a una estafa romántica contra mujeres mayores en Texas y otra relacionada con robo de identidad sintética en Nueva Jersey. Ambas sin resolver. Ambas enterradas bajo cuentas ficticias y redirecciones de IP extranjeras. Agentes federales volaron a San Juan esa misma mañana. Se reunieron con investigadores locales en la sede de la policía en el centro de la ciudad. Lo que comenzó como un intercambio rutinario de pruebas se convirtió rápidamente en la formación de un grupo de trabajo. Analistas de campo trajeron lingüistas forenses. Especialistas en delitos financieros extrajeron los metadatos de la aplicación bancaria de Laura, analizaron las rutas de enrutamiento e identificaron la zona horaria que utilizó el servidor receptor para registrar la transferencia fraudulenta. Recuperaron el teléfono dañado del inodoro de la habitación del hotel. Estaba empapado, con la pantalla rota, pero no muerto. Con herramientas de recuperación digital, extrajeron datos en caché de sus registros de texto, carpeta de fotos y llamadas recientes. Una imagen destacó. Una captura de pantalla borrosa de un correo electrónico de reserva de hotel. Era la última foto en su galería, con fecha del 17 de abril a las 8:09 p.m. Coincidía con la reserva en el Coral Azure Beach Inn. Ella se la había enviado a su hija. Esa sola imagen confirmaba su intención. No se reunió con un desconocido por capricho. Planeó el viaje creyendo que iba a encontrarse con alguien en quien confiaba, alguien con quien había orado. Alguien que la había llamado Queen Laura, en notas de voz que ahora se guardaban en carpetas de evidencia federal. Al final del 24 de abril, el FBI había emitido un bolo digital, Be on the Lookout, para un usuario de alias vinculado a múltiples fraudes románticos, de entre 45 y 50 años, con arrestos previos por suplantación financiera. Conocido por usar narrativas familiares falsas, contenido religioso y lenguaje espiritual para ganarse la confianza de mujeres mayores. El nombre vinculado a esos casos: Deary Henson, el hombre que recogió a Laura en el aeropuerto, el hombre que nunca hizo el check-out. Para el 25 de abril de 2023, apenas un día después de que el FBI asumiera el control del caso, un grupo de trabajo federal coordinado ya estaba cerrando el cerco. El rastro no había sido obvio. Deary Henson, el hombre detrás de la máscara, no desapareció en el aire. Se dispersó, extendió su presencia entre teléfonos prepago, direcciones IP falsas, identidades recicladas y aplicaciones de mensajería encriptadas. Pero lo que no sabía, lo que no pudo borrar, fue la firma que dejó atrás. No huellas dactilares, no ADN, sino comportamiento digital. El ritmo de su engaño, las frases que reutilizaba, los emojis, la cadencia, las notas de voz llenas de gospel y dolor, cuidadosamente diseñadas para atraer a mujeres que aún estaban sanando. Mujeres como Laura. La unidad de evaluación de amenazas conductuales del FBI identificó un patrón, su estilo. Mensajes enviados entre las 5:30 y las 6 a.m. Tono religioso, ritmo pausado. Usaba frases como: descansa bien, reina. Llevas luz y tu espíritu habla más fuerte que tus palabras. Siempre respetuoso. Siempre hiperespiritual. Siempre lo justo para bajar las defensas. Y así fue.
¿Cómo lo encontraron? Una operación encubierta llevó a los agentes a una huella digital en Miami, un apartamento alquilado bajo el nombre de Elias T. El nombre no era real, pero el contrato era de corto plazo, pagado en efectivo y reservado en línea a través de un servidor proxy que se suponía ocultaría su ubicación. Pero el servicio tuvo una falla, una pequeña filtración de metadatos oculta en los registros de transacciones. Esa brecha fue suficiente. Los agentes rodearon el apartamento a las 6:22 p.m. Las luces estaban encendidas. No había movimiento en las ventanas. Dentro, Deari estaba en su teléfono, con las notas de voz abiertas, los dedos suspendidos sobre el botón de grabar. En la pantalla, WhatsApp, la conversación ya profunda, emocional, cargada de confianza. La mujer al otro lado se llamaba Gloria, tenía 64 años, era viuda reciente y vivía en Baton Rouge. Había conocido a Elias en un grupo cristiano para mayores en Facebook apenas 2 semanas antes. El historial de chat parecía el inicio de una novela romántica. Párrafos largos, salmos, oraciones nocturnas. Ella ya le había contado a su hermana sobre él. Su último mensaje, enviado solo unos instantes antes de que los agentes entraran, decía: «Hablas como alguien que ha pasado por cosas reales. Siento que Dios te trajo aquí para restaurar algo en mí». Él estaba escribiendo cuando ellos entraron. Gloria nunca recibió respuesta. Él no resistió, no habló, no preguntó por qué, porque en el fondo lo sabía. Había pasado años escondiéndose detrás del dolor ajeno, vistiendo sus mentiras con escritura sagrada y ternura, pero la verdad siempre llega. A veces con uniforme, a veces en silencio. Fue escoltado fuera del apartamento con esposas, su teléfono aún tibio en la mano. Y Gloria, ella sería contactada más tarde por el FBI. Le mostraron su foto policial. Ella lloró, no porque hubiera perdido a un hombre, sino porque comprendió lo cerca que estuvo de ser el siguiente nombre en un expediente. La sala de interrogatorios era fría, sencilla e implacable. Sin ventanas, una mesa, 2 sillas, un solo hombre. Deari Henson permaneció en silencio al principio. Esposado, la cabeza baja. Llevaba la misma sudadera con capucha captada por las cámaras de San Juan, ahora arrugada, manchada de sudor y despojada de todo disfraz. No pidió un abogado de inmediato. Simplemente se quedó mirando el borde astillado de la mesa como si intentara calcular cuántos sabían ya. Pero el FBI no estaba adivinando. No necesitaban una confesión para saber quién era. Tenían los dispositivos, 2 teléfonos, una tableta, una laptop desechable, todo recuperado del apartamento en Miami. Cada uno asegurado, cada uno encriptado. Pero no fue suficiente. Forenses los descifraron en cuestión de horas. Lo que encontraron fue impactante. Más de 300 identidades falsas, cada una creada con retratos generados por IA, rostros que nunca existieron. Sonrisas diseñadas por algoritmos, tonos de piel ajustados para coincidir con las preferencias de las víctimas. Algunas identidades afirmaban ser viudos, otras veteranos, otras ministros, diáconos o padres jubilados, criando solos a hijas adolescentes. No eran improvisados, eran calculados y planificados. Nombres elegidos para sonar familiares pero difíciles de rastrear, como Marlon T. o Pastor Ray. Sus guiones estaban guardados en carpetas, conversaciones ya redactadas y ajustadas según la edad, raza, ciudad y religión de la mujer. Había diagramas de flujo. Si ella menciona a su esposo, responder con simpatía y un versículo bíblico. Si habla de confianza, mencionar la oración. Si pide una videollamada, culpar al Wi-Fi o decir que la cámara está rota. Usaba herramientas de voz por IA para imitar empatía, filtros fotográficos para dar coherencia a los perfiles falsos. Tenía identidades de respaldo con ligeras variaciones. Misma historia, nuevo rostro.
Si cerraban una, otra estaba activa en menos de 2 horas. Los perfiles de las víctimas eran específicos: viudas, sobrevivientes de cáncer de mama, mujeres recién divorciadas después de matrimonios largos, muchas profundamente religiosas, muchas que habían publicado su duelo o se habían unido a grupos de apoyo. Algunas habían escrito obituarios, otras habían comentado sermones. Así las encontraba. No en bares, no en discotecas, sino en círculos de oración, foros sobre sanación, rincones de internet donde la gente iba a sentirse segura. Al menos 5 mujeres le habían transferido dinero directamente: 2 de Georgia, una de Oklahoma, otra de Illinois y Laura de Carolina del Sur. Las cantidades iban de 500 a 22,000 dólares. Algunas enviaron dinero para boletos de avión, otras como alquiler de emergencia, una creyendo que ayudaba a enterrar al hijo de un hombre. Pero no todo era por dinero. Una nota de voz recuperada reveló su verdadera mentalidad. Dijo: ellas están solas. Solo di que el Señor te dijo que las buscaras. Eso es todo lo que se necesita. Lo dijo como si fuera estrategia, como si fuera verdad, como si fuera evangelio. Para él eran perfiles, cuentas, vulnerabilidades listas para convertirse en oportunidad. Para ellas, él era la primera voz que sonaba sincera en años. No necesitaba tocar sus cuerpos para herirlas. La mayoría de sus víctimas sobrevivió, pero ninguna salió intacta. Para mayo de 2024, el caso Estados Unidos contra Deari Hensen se había convertido en más que una acusación federal. Era un ajuste de cuentas nacional, una confrontación con un depredador digital que convirtió la soledad en arma y la confianza en moneda. 12 cargos pesaban sobre él: fraude electrónico, robo agravado de identidad, agresión sexual, asesinato premeditado. Cada cargo con su propio peso, cada cargo con su nombre. Laura Montgomery ya no era solo un expediente o un titular de noticias. Era el único ancla en una sala de audiencias llena de duelo, ley y justicia. El juicio fue fijado para el 12 de septiembre de 2024, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Juan. Los fiscales federales volaron desde Washington, defensores de las víctimas llenaron los bancos y periodistas alineaban los escalones cada mañana. Pero dentro de esa sala, eran los hijos de Laura quienes cargaban el peso. Su hija fue la primera en tomar el estrado. Habló con una voz que temblaba pero no se quebró. Apretaba el pañuelo que Laura solía llevar a la iglesia y leyó de unas notas que había doblado y desdoblado un centenar de veces en los días previos. Dijo que su madre pensó que había encontrado la alegría otra vez, que creyó que alguien la veía después de todo lo que había pasado, después de enterrar a su padre, criarlo sin pedir nada. Creyó que Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Volvió a sentirse elegida y nunca pudimos despedirnos, afirmó. Y no hubo ojos secos, ni del jurado, ni del personal, ni de la taquígrafa, que se detuvo 2 veces para recuperar el aliento. La fiscalía presentó una cronología del rastro digital de Laura, mostró capturas de pantalla de sus mensajes y reprodujo fragmentos de las notas de voz que ella había guardado y escuchado antes de dormir, las mismas que él envió antes de quitarle todo. Las palabras resonaron en la sala. Eres una luz. Veo la paz que ya la lleva. Siento que Dios me guió hacia ti. Luego pusieron el último mensaje que envió a su hija. Todo bien. Aterrizada segura, que nunca llegó. La hora de envío apareció junto a la foto de su cuerpo en el proyector, y los jurados apartaron la mirada. La defensa intentó cambiar la historia alegando inestabilidad mental, fracturas de identidad y traumas de infancia, diciendo que sus manipulaciones eran compulsiones y no elecciones, que no comprendía el peso de lo que había hecho. Pero la fiscalía no cedió. Presentó expertos en informática forense, finanzas y psicología, que demostraron la planificación, los guiones y la automatización detrás de sus estafas, así como que ya lo había hecho antes y planeaba repetirlo. Finalmente,
reprodujeron la grabación que no borró. Ellas están solas. Solo di que el Señor te dijo que las buscaras. La sala quedó en silencio. Incluso el abogado defensor dejó de escribir, y el juez rechazó por completo la declaración de demencia al concluir que no hubo colapso ni fractura mental, sino elección deliberada y repetida. El día 12 del juicio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, y cuando se dictó la sentencia, cadena perpetua sin libertad condicional. No hubo estallidos, disculpas ni lágrimas. Diary Henson permaneció inmóvil porque, por primera vez, ya no podía esconderse detrás de un nombre falso, una voz irreal o una historia inventada. Y Laura Montgomery, cuyo último acto fue creer en el amor, finalmente fue escuchada. El 17 de octubre de 2024, en el centro de Atlanta, un salón de conferencias se llenó de filas de sillas plegables, pantallas de proyector y el murmullo de profesionales, defensores y sobrevivientes. El evento, un seminario nacional de prevención del cibercrimen, organizado por el Departamento de Justicia y el Centro Nacional para Adultos Explotados, no se centró ese año en hackers, ni en tarjetas de crédito robadas, sino en la confianza, el engaño digital, y lo que ocurre cuando el amor se usa como carnada. La oradora principal fue Sherelle Montgomery, que subió al escenario con la bufanda favorita de su madre, un chal dorado que Laura llevaba en cada cena festiva, desayuno de oración y momento importante. Sherelle no necesitó redactor ni teleprompter. Se paró detrás del podio, respiró hondo y habló desde el lugar donde el duelo había hecho hogar. Mi padre murió con la esperanza de encontrar amor. Eso no la hace débil, la hace humana. La sala permaneció en silencio, no por lástima, sino por reconocimiento, mientras continuaba. Ella creía en la gente, en la oración, y que después de todo lo que había dado, tras décadas sirviendo a otros, estaba bien querer algo para sí misma. Hizo una pausa, con voz firme pero cargada de peso. No sabía que estaba hablando con un guión, que la voz que la llamaba reina era una máscara, que el hombre en quien confiaba nunca fue real. Pero no estoy aquí para hablar de lo que no sabía, sino para contar lo que hemos aprendido. Mirando a todos, concluyó. En su nombre, estamos construyendo un programa que enseñará a las mujeres a detectar las señales antes, a hacer preguntas más difíciles, a escuchar sus instintos cuando algo parezca fuera de lugar, a entender que el discernimiento no es duda, es protección. Enseñaremos a las mujeres a confiar en sí mismas antes que en una foto de perfil. La sala estalló en aplausos. No fueron estruendosos, pero sí sostenidos, reverentes. No era solo una presentación, era una promesa. La vida de Laura Montgomery no terminó por el dolor, sino por la esperanza. Una esperanza que fue manipulada, usada en su contra, y transformada en aquello que jamás vio venir. Pero ahora esa misma esperanza, en manos de su hija, de su familia y de su nombre, está siendo reescrita. La esperanza todavía puede sanar, todavía puede proteger, y esta vez será la primera en hablar. Anonimato de la IA. Afecto escrito por desconocidos. Cartas de amor tecleadas por hombres sin conciencia. Vivimos en un mundo donde la atención se puede comprar, donde la sinceridad se programa y donde el anhelo más profundo de alguien es solo otro perfil para explotar. Para mujeres como Laura Montgomery, mujeres que han dado, esperado y orado, lo que buscan no es lujo ni fantasía, es conexión, es honestidad, y en ese espacio sagrado, una mentira puede ser mortal. Los rostros en los que confían a menudo son prestados. Los nombres falsificados, las palabras recicladas y el dolor que queda atrás. Con demasiada frecuencia, ignorado. La historia de Laura no es un caso aislado ni raro. Es una de miles que se desarrollan en silencio detrás de teclados y pantallas de teléfono. No son mujeres ingenuas, son mujeres humanas. Y el costo de esa humanidad
Cuando son blanco de hombres como D.R. Hansen, con demasiada frecuencia se paga con sangre, no con desamor. Si tú o alguien que conoces está buscando amor en línea, toma una captura de pantalla, comparte tu ubicación, pide una videollamada y, si algo se siente extraño, aunque sea un poco, cree en tu instinto. No dejes que la confianza se convierta en una lápida. La historia de Laura es una advertencia, pero también es una luz que llevamos hacia adelante para que nadie más camine solo hacia la oscuridad.